Esto es Misión Despertar. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos de vuelta en Misión Despertar a través de la www.jltradio.com. El tema de hoy, un tema bien enigmático, como misterioso, el códice o los manuscritos de Voynich. Este famoso manuscrito que data de la Edad Media, pero que hasta la fecha, con tantas investigaciones, no se ha podido descifrar qué es lo que contiene, cuál es el contenido de todos esos escritos, todos esos dibujos que trae el códice o el manuscrito de Voynich. Y hoy ese es el tema que estamos tratando acá en la mesa de Misión Despertar, y los invito a que junto a nosotros participen con el programa. Lo pueden hacer a través del chat. El chat está abierto y dependiendo de dónde te encuentres en cualquier parte del mundo, estamos en este momento en vivo. Hoy es jueves, que es cuando se transmite Misión Despertar, y lo pueden hacer a través del chat. Pueden hacer sus preguntas, compartir sus inquietudes, también información. Los invitamos a que participen con nosotros, al igual que aquellos que deseen hacerlo en vivo, pueden hacerlo a través del teléfono del estudio 305-521-3434, es el teléfono del estudio, repito, 305-521-3434. Y si lo quieren hacer por WhatsApp, dejando un mensaje o también mensaje de texto, es el 786-315-0689. Ahí en pantalla van a estar viendo también los números de teléfono de acá de la emisora de jltradio.com. También, como es costumbre, ya en la segunda parte del programa vamos a seguir ahondando en el tema, pero ante todo quiero darle las gracias y de todo el equipo de acá de jltradio.com y sobre todo de Misión Despertar, dejarles saber que Misión Despertar es una producción de la radio, es una producción de jltradio.com, y sobre todo darle las gracias por el aporte tan generoso que muchos de ustedes hacen a través de la página de la radio. Y si quieres formar parte de ese grupo selecto de personas que nos apoyan semana a semana a través de sus aportes, pueden hacerlo a través de la página de la www.jltradio.com. Y para aquellos que nos están sintonizando ahora, se están conectando ahora, el tema es manuscritos de Voynich o los códices de Voynich. Y seguimos con el tema, Eileen, Guillermo. Sí, seguimos con el tema, como les prometí antes del corte, vamos a hablar un poquito de la historia de quiénes fueron los que tuvieron el código este en la mano, que por supuesto Voynich, Wilfrid Voynich, que fue una persona que vivió entre 1865 y 1930, adquirió este manuscrito en 1912, pero se atribuye a los primeros propietarios reales de este manuscrito. Dicen que el autor fue Roger Bacon. Roger Bacon vivió entre 1214 y 1294. El manuscrito presenta notables parecidos con una obra de este autor y de un autor inglés que se llama Anthony Schmann, que se llama A Little Herbal, un pequeño herbario, publicado en 1550. Y dicen que está muy parecido. Ahí vamos a ir viendo, mientras hablo, el libro. Nuestro ingeniero está hojeándolo. Los primeros propietarios teóricos del manuscrito habrían sido Rodolfo II de Bohemia, que vivió entre el 1552 y el 1612, que era nieto de Carlos I de España. Y el otro copropietario era Jacobus Horsicki de Tepenex, quien habría poseído el libro entre 1612 y 1622, y que a su vez lo habría pasado a Georgius Barcius, quien en teoría lo habría tenido entre el año 1622 y 1665. De este último personaje no se tienen noticias más que por unas cartas que posiblemente escribió Johannes Marcus Marci, que fue el poseedor del libro
en el año 1665. Estas cartas estaban dirigidas a Athanasius Kircher, no es Kirchner, que era como la presidenta de Argentina, la vice, Kircher. Kircher era el que había descifrado los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Por lo tanto, Johannes Marci, que tenía el libro, le envió cartas a Kircher pidiéndole si quería descifrarlo. Quizá emulando al orientalista Andreas Müller, que había conseguido estafar a Kircher con un texto fraudulento, y con la colaboración de Rafael Misowski, habría escrito el manuscrito y creado toda una representación. Entonces Kircher estaba un poco reacio a esto. El libro permanecía en manos de Anastasius Kircher desde el año 1665 a 1680, sin que pudiera descifrarlo. Luego pasa a la biblioteca del Colegio Romano, que actualmente es la Universidad Pontificia Gregoriana, y ahí estuvo hasta 1912. En ese momento fue que lo compra Wilfried Voynich, y entre 1912 y 1930 va a pasar a su viuda cuando Voynich fallece. La viuda se llamaba Ethel Bull Voynich. Ella lo tuvo entre 1930 y 1961, y de ahí pasa a manos de Hans Peter Kraus, que lo tiene desde el 61 hasta el 1969. Yo pensé que la viuda había sido quien se lo había entregado a la Universidad de Viena. La viuda lo vendió a Hans Kraus. Okay. ¿Se sabe el monto? Sí, era bastante, pero Hans Kraus, a su vez, él lo quiso vender y nadie se interesó, y dio miles de vueltas tratando de venderlo, y como no pudo vender, agarró y dijo, se lo dono a la universidad, y se lo donó a Yale. Porque no lo pudo vender. Pero también a lo mejor pensó, bueno, eso va a ir a parar a manos de quién, y está mejor en la universidad, que a lo mejor alguien lo puede descifrar, ¿no? El origen, a ver, dueños del pergamino. El primero se cree que es Roger Bacon, 1214. Luego, el pequeño herbario es de 1550, entonces no hay una controversia. Pero ahí. Disculpa, Roger Bacon no era inglés. Sí. Y 1214. Por eso, 1214, 1294. Y el pequeño herbario es de 1550, o sea, hay un desfasaje de tiempo muy grande. Sí, muy grande. Porque 300 años. Que yo tengo entendido y recuerdo, Roger Bacon es del siglo XIII. Claro. Inglés, o sea, cómo el libro pasó a Inglaterra. Por eso, no hay muchas cosas ahí que no se sabe. Porque en la primera parte hablaste de que el manuscrito posiblemente tiene origen en el norte de Italia. Sí. Hay teorías que dicen Bueno, que... lo del norte de Italia es por la forma del castillo que está dibujado. que estaba en ese lugar. Esos castillos estaban en ese lugar nada más, en esa época. Después se extendió... Sí, en la zona norte de Italia. Claro, después se extendió a todos lados, pero en esos años estaba ahí solamente. Sí, porque otras teorías dicen que posiblemente el manuscrito tiene origen en Alemania, en un monasterio. Se cree que fue escrito en un monasterio de claustro, y de ahí es donde empieza el peregrinar de este manuscrito. Otros dicen que no, que es España, porque el mayor registro del documento viene de España y después pasa a la mano del emperador. Y de verdad que me llama la atención que mencionas a Roger Bacon, y digo, bueno, espérate, ¿cómo fue ese salto? Hay una teoría que fue él el que lo tenía o que lo hizo. ¿Tú tienes información de las características materiales de la cubierta del libro? No tengo información sobre eso. Okay. No. Porque, o sea, la idea es saber si el manuscrito es solamente hojas
o está presentado como un texto antiguo, como un libro con tapa o cubierta y costura, como se Sí, acostumbraba en como esa época. preguntaste tú en el intermedio que estaba, se escribe por adelante y por atrás, se pasa la tinta, buena pregunta. Sí, o sea, me llama la atención que si... Bueno, ahí se ve que hay una especie de transparencia, ¿sí ves? Ujú. Fíjate que del lado derecho vas a ver que en la próxima página se ve lo que hay, ¿ves? Sí, Lo que hay. se trasluce un Se poco. trasluce. Sí. Y como ven, no había muchos colores, como dije antes, era cara la tinta de colores, era difícil de conseguir, había que tener dinero tanto para el papel como para la tinta. El que escribió eso tenía dinero. Bueno, ahí predomina el verde, el rojo, el marrón, Sí, pero tengo entendido que en aquella época la tinta más cara era el azul y Y hay hay dibujos con colores azul. muchos, especialmente en astrología, sí. O sea, la parte astrológica. Y esa tinta en esa época Ujú. era muy costoso. Ahí Sí, vemos, ahí ahí hay vemos azul. Ujú. Ahí hay azul. Esa parece esas plantas que comen insectos, ¿no? Sí, Pero habría que hacer un close-up de un zoom o un close-up de la figura. Si es una estrella, o es un pétalo, es una flor, una estrella, una No se constelación. sabe. No se sabe. Entonces algunos dicen que esto fue una broma o una estafa, ¿no? Como comentamos, o quizá la creación del propio John Dee, que era mago, matemático y ocultista, ujú. un individuo con las capacidades y el conocimiento para elaborar el documento de este tipo, y quien podía haber creado este libro hacia 1580, junto con su socio Kelly, y quien era un conocido falsificador y que fue el que le ayudó a venderlo por dinero nada más. Bueno, pero no podemos decir que el libro es falsificado, el libro es auténtico. No, pero él era este hombre, Edward Kelly, era falsificador y vendía libros falsos y era Ok. conocido por eso. Entonces, tal vez John Dee lo hizo y él lo vendió y por ganar dinero solamente. Bueno, Todo es posible. Entonces, pero todo lo que dijimos, el lenguaje escrito se inventó hace más de 4.700 años. El lenguaje escrito. Desde entonces los seres humanos fuimos capaces de transmitir mensajes, ideas y conceptos complejos mediante letras y signos, ¿ya? Sin embargo, junto a la creación del lenguaje escrito también se introducen códigos secretos y claves con el fin de encriptar textos de contenido religioso, político, diplomático, militar o secreto, y cuyo desciframiento solo era conocido por algunos iniciados o por los círculos en los que se movía ese documento. Entonces nuestras civilizaciones han practicado estas técnicas a través de los siglos, ¿no? Desde los sumerios hasta los griegos, pasando por los romanos, los mongoles, el Imperio Español, los países de nuestros países modernos ahora lo han hecho frecuentemente durante la guerra. Sí, adelante, una pregunta. Se supone que la última persona que quedó viva, sabiendo que este es un lenguaje exclusivo, debería de haber tomado algún recaudo de dejar la posibilidad de que alguien pudiera seguir leyéndolo. Sí, alguna clave en algún lado. Es posible que esté escondida, ¿no? Vaya a saber. Lo dice Marcelo desde Santa Fe. Ah, mira, Santa Fe, Argentina, nos están escuchando. Sí, es una buena idea. De que la clave esté en algún lado escondida para descifrarlo. Entonces, como estoy diciendo, esto es algo que practicamos nosotros, incluso en la actualidad. Encriptamos WhatsApp para que los hackers no sepan lo que estamos mandando. Entonces, dado que el alfabeto del manuscrito Voynich no se asemeja a ningún tipo de escritura conocida y que el texto continúa sin ser descifrado, la única prueba práctica de la edad y del origen del libro es la información que hay en las ilustraciones, en especial los atuendos, o sea, los ropajes, los peinados de las figuras humanas. Bueno, la mayoría de las figuras humanas salen Están desnudas. Las mejores desnudas, los castillos o los diagramas. Ok. Bueno, al menos las estrellas se reconocieron.
Las Y estrellas son las que se ven desde la Tierra. Las hojas, las raíces, pero... Ajá. Las plantas... Y el cuerpo de las mujeres también. O sea, sí. Ajá, son antropomórficas, no son Ajá. unos monstruos raros. No. Ok. Todas estas características son básicamente europeas, ¿no? De lo que se ve en los dibujos y en el estilo y todo eso. Entonces, la mayoría de los expertos fechan este libro en 1450 y 1520, y esta estimación es apoyada en otras pistas secundarias, que son las cartas que se enviaban los dueños, y cuando se pedía a otro que lo tradujera y eso. Entonces, que el primer dueño confirmado fue Georgius Barcius, confirmado, que está escrito o que hay en una carta a referencia. De que él tenía el libro. Y era un oscuro alquimista que vivió en Praga, comienzos del siglo XVII. Aparentemente Barcius se encontraba tan confundido con respecto al libro como nos encontramos nosotros. Tras enterarse de que Athanasius Kircher era un erudito jesuita del Colegio Romano, que había publicado un diccionario en idioma copto o etíope, y que había descifrado los jeroglíficos del antiguo Egipto, le envió una muestra del manuscrito en 2 ocasiones, pidiéndole que le diera pistas sobre qué podía decir. La carta fue enviada, ¿no es cierto?, en 1639. Recientemente se encontró la carta esta, la encontró René Sandbergen, y es la mención más antigua sobre el manuscrito hasta la fecha. Hay versiones de que Kircher no respondió al pedido de descifrar el códice, pero aparentemente se encontraba lo suficientemente interesado como para intentar adquirirlo. Pero Barcius se negó a vendérselo. Entonces habrá dicho que te lo traduzca a tu mamá. Tras la muerte de Barcius, el manuscrito pasó a manos de su amigo Johannes Marcus Marci, en aquel entonces que era el rector de la Universidad Carolina de Praga, quien rápidamente se lo envió a Kircher de nuevo, porque ese era su amigo personal y era corresponsal de la universidad. Entonces, esta carta de 1665 se encuentra aún adjunta al manuscrito Voynich. Entendían que si alguien sabía o podía descifrarlo, iba a ser él. Era él. Claro. Entonces, esto le ofrece, en la carta que le ofrece a Kirchner, que lo descifre, y menciona que fue adquirido por el emperador Rodolfo II, en la carta. Rodolfo II de Bohemia. No se sabe cuándo, pero el emperador Rodolfo II vivió entre el 1552 y el 1612, y que pagó por el manuscrito, como tú preguntaste, 600 ducados de oro. La carta menciona luego Y en oro. que en la corte de Rodolfo II se creía que el autor del manuscrito era Roger Bacon, que era un fraile franciscano que vivió entre los años 1214 y 1294. No se encuentran menciones del libro en los 2 siglos siguientes, aunque muy probablemente lo conservaron junto con la correspondencia de Kircher en la biblioteca del Colegio Romano, que en la actualidad es la Universidad Pontificia de Gregoriana. Allí permaneció probablemente hasta que las tropas de Víctor Manuel II de Italia conquistaron la ciudad en 1870. Ahí anexaron los estados pontificios al nuevo estado italiano. El nuevo gobierno italiano decidió confiscar muchas de las propiedades de la iglesia, incluida la biblioteca del colegio. O sea, los humanos nos estamos siempre peleando, siempre conquistando, y cada vez que uno conquista al otro, saquea, roba, se llevan las cosas, las cambian de lugares. Eso estaba escuchando por ciertas tumbas. Hoy justo estaba escuchando un artículo sobre tumbas, incluso una que dicen que es de Jesús,
pero que bueno, que José, supuesto José, padre de Jesús, había sido esclavo en Egipto y que él murió en Egipto en estado de esclavitud, pero él pidió que no quedaran sus huesos ahí, que los llevaran a Jerusalén. Y lo hicieron. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron los palestinos a pelearse, bombardearon esa zona de tal manera que no quedan rastros de la tumba, ni de los huesos, ni de nada. Entonces, imagínense, nosotros hacemos eso todo el tiempo. No sé para qué, porque nadie puede quedarse con un pedazo de tierra ni llevárselo cuando se muere. Entonces seguimos con la idiotez de pelearnos por un pedazo de tierra que nunca va a ser nuestro ni de nadie. ¿No es cierto? Pero todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? A esta altura. Sin embargo, yo creo que con esto pasó lo mismo, ¿no? O sea, cuando se invade, se toma el libro, va a pasar a manos de esto y del otro, y por suerte no lo quemaron. Sí, y por suerte no lo quemaron. Que no pasó por la Santa Inquisición. Porque como no entendían ¿Te qué decía? imaginas que hubiera pasado por la Santa Inquisición? O sea, que hubiera caído en manos bueno, tuvo en manos de la Universidad Pontificia. Sí. Pero no pasó por el juicio de la Santa Inquisición. Hubiera desaparecido en la hoguera. Por suerte, ¿no? O sea que, ok, de acuerdo a las investigaciones de un señor que se llama Xavier Secaldi y otros que lo asistieron, justo después de este acontecimiento se transfirieron precipitadamente muchos de los libros de la biblioteca de la universidad a bibliotecas personales de su facultad, donde quedan a salvo de la confiscación. Cuando se abre. Qué lindo. Sí, ahí tenemos la parte astrológica del libro, Sí. ¿no? El pliegue, como se van abriendo. Hermoso. Sí, me hace acordar mucho al libro rojo que escribió Carl Jung. Después podemos hablar en otro programa de eso, que también está todo escrito a mano así. Y fíjate cómo el lenguaje está escrito y perfecto en ese círculo. Sí. O sea, preciso, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque ¿quién se va a tomar el trabajo de hacer un libro entero para jugar? Para jugar, sí. Con lo que costaba, como estábamos hablando, costaba el papel, costaba la tinta, el trabajo que cuesta hacerlo. Para nada. A la luz de la vela, para o chiste. posiblemente a la luz Claro. del día. No lo creo. Sí, para hacerle una broma a alguien. Lo- Yo tampoco lo creo. Esa parte, no sé. Sí, Los elementos de la naturaleza, los elementos ambientales, estaba expuesto a las 4 estaciones, el clima, la humedad. O sea, es como el manuscrito ha sobrevivido. sí, interesante también. En el año 2019 salió un artículo donde un señor dijo: acabo de descifrar el manuscrito. Bueno, y yo por supuesto fui y dije: ¿cómo? A ver, déjame ver esto. Y acá tengo la copia del artículo donde dice, este artículo salió en mayo 17 del año 2019. Dice: ya se sabe en qué lengua está escrito el misterioso manuscrito Voynich. Un académico de la Universidad de Bristol ha logrado finalmente descifrar el código del texto más misterioso del mundo, el manuscrito Voynich, un reto para la lingüística y los criptógrafos. Este enigmático texto anónimo del siglo XV ha desconcertado a historiadores y criptógrafos desde su descubrimiento en el siglo XIX, dice acá. La sucesión de fracasos en su traducción había convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Aunque el propósito y el significado del manuscrito habían eludido a los académicos durante más de un siglo, Gerard Cheshire, investigador asociado, dice que necesitó 2 semanas utilizando una combinación de pensamiento lateral En 2 semanas. e ingenio para descifrar el lenguaje y el sistema de redacción del famoso documento inescrutable, informa la Universidad de Bristol. Este es el que llamaron MS-408. Sí, así se llama el libro, ¿no? Ajá. En su artículo revisado por pares, el lenguaje y el sistema de escritura del documento MS-4008 fue publicado en la revista Romance Studies. Cheshire describe cómo descifró con éxito el códice del manuscrito y al mismo tiempo reveló el único ejemplo conocido de la lengua que él llamó proto-romance, una lengua que no existe.
Ahora que el lenguaje y el sistema de escritura han sido explicados, las páginas del manuscrito han sido abiertas para los académicos y para que todos puedan explicar y revelar por primera vez su verdadero contenido. Ok. Días después de la publicación de este artículo que acabo de leer, sale la Universidad de Bristol, que publicaba la revista donde salió el artículo que se llama Romance Studies, Estudios Romances, que dice que la institución no tiene nada que ver con este señor. Ujú. Él decía que trabajaba en la Universidad de Bristol. Y entonces dicen, se han generado dudas sobre la validez de esta investigación entre académicos de campos como la lingüística y los estudios medievales. Esto lo explicó la Universidad de Bristol, que además toma distancia con el autor del estudio, al que en un principio alababa y que a los pocos días lo señaló como único responsable del contenido de esa nota, diciendo que no estaba vinculado a la universidad en ningún aspecto. Claro, si lo hubiera descubierto la universidad, era nuestro. Exacto. Pero como no lo descubrió, no lo conocemos. Ok, las pruebas de carbono 14 confirman que el pergamino es de principios del siglo XV y sí existe consenso entre la mayoría de los investigadores que aceptan que el texto es de la misma época. Tiene el nombre de Wilfrid Voynich por el librero polaco que lo adquirió en 1912, pero se sabe muy poco de las manos por las que pasó. No se sabe todo lo que yo acabo de decir. Aunque lleva desde principios del siglo XX atrayendo la atención de los expertos, sigue siendo un enigma. Se dice que ni Alan Turing ni el FBI de la Guerra Fría lograron descifrarlo. Ahí estaban metidos las agencias de 3 letras. Y Churchill había podido desentrañar sus misterios en solo 2 semanas, porque según él usó una combinación de ingenio y de pensamiento lateral. Su teoría, como no podía ser de otro modo, fue recibida con escepticismo por los expertos investigadores de la Edad Media. Lo siento amigos, el latín tardío no tiene sentido, dice un tuit de la doctora Lisa Fagin Davis, directora ejecutiva de la Academia Medieval de Estados Unidos, en referencia al artículo de Cheshire. Esto es solo una ambiciosa y autocomplaciente tontería que se alimenta a sí misma, dijo la mujer. Cheshire insiste en que su trabajo es válido y dice que identificar a María de Castilla le costó mucho trabajo, porque dice que una de las mujeres que se está bañando ahí es María de Castilla. Para mí, cuando yo leí este artículo también me extrañó muchísimo, porque yo digo, imagínate todas las personas que han sido parte de investigar esto, que le ha tomado tanto tiempo, y que una persona en 2 semanas... Claro. ¡Wow! Sí, es como que Sí, un poco frustrante. 2 ¿verdad? semanas. Muy fácil fue. Sí, fue como un poquito fácil. Claro. Y dice, costó mucho trabajo, pero bueno, en The Guardian salió en un correo electrónico esta nota, y según Cheshire, el manuscrito es una especie de manual terapéutica escrito en latín tardío por monjas dominicas, esto ocurre en el Castello Aragonese, un castillo frente a la isla de Ischia, como un manual de consulta para la corte, predominantemente femenina, de María de Castilla, esposa del rey Alfonso V de Aragón, y por tanto la entonces reina de Aragón. El texto no es un código, afirma el investigador, sino el lenguaje y el sistema de escritura de esa época. Por supuesto está diciendo un disparate que no tiene nada que ver con nada. Según Churchill, la sobrina nieta de María de Aragón fue la primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón. Las imágenes del documento representan a la reina María y a su corte bañándose mientras desarrollan unas negociaciones comerciales. Las anotaciones sobre el texto y la letra cursiva podían haber sido añadidas por ella misma, según este investigador. Y por supuesto los expertos están en completo desacuerdo con la teoría de este hombre. Pero te cuento que en el estudio que yo hice, encontré personas que con certeza dicen que han tenido canalizaciones y se sientan con el libro a bueno, eso es más hablar, creíble. Eso es más creíble. Pero bueno, sí, tú puedes pensar eso, pero no sé, o sea, es tan difícil sentarte. Pero puede ser por medio de una canalización, una hipnosis a esos niveles
se puede, no sé, buscar información a nivel de esos planos. Tiene que haber alguna manera de descifrarlo más allá de lo que la ciencia está utilizando hoy en día. Bueno, hay personas, yo los he visto por YouTube, dando sus canalizaciones acerca del libro, del manuscrito. ¿Y qué revelan ellos, o por lo menos que comparten ellos? Comparten lo que significa el lenguaje. Ahí estamos viendo parte del texto, que como ven, dice que está fluido, tiene párrafos, tiene oraciones construidas. Ve que tiene tinta azul. Tiene tinta azul. Y ese color era sumamente costoso. Porque es de la real. Era considerado solamente de uso de la realeza. O sea, que la persona que lo hizo tenía dinero. Sí, tenía poder adquisitivo. Medios adquisitivo. Mira eso, aparece el intestino. Ahí también. Bueno, encontré que, por cierto, ahora que están viendo en pantalla el libro, hay un dato interesante. La portada o la carátula del libro es de vitela. Sí. Es de vitela, es hecho de piel de animal. Y se presume que fue colocado posteriormente, sobre todo cuando el libro estuvo en posesión de los padres jesuitas o en este caso cuando estuvo guardado en el Colegio Pontificio Romano, en la Universidad Pontificia Romana, alrededor del siglo XVIII, siglo XIX. O sea que la carátula fue creada posteriormente y es hecha de piel de animal. Entonces, no, tampoco hay una carátula o un marco original del manuscrito. Solamente las hojas son lo único que es original. Pero ahí seguimos disfrutando de las ilustraciones. Volver para atrás 2 páginas donde está esa. Mire, ahí son como partes de la planta, ¿ven? Sí. Como explicando qué hace cada parte. Sí, que era lo que tú explicabas anteriormente. Claro, porque tiene distintas concentraciones de los químicos que la planta posee. Entonces, tiene cierta lógica, ¿no? Una de las películas de Harry Potter, ahora que estaba viendo la página anterior, hay una de las películas de Harry Potter que están en la parte de la botánica, en el jardín, y está la escena, parece un libro, y es muy similar. Los dibujos son muy similares a esta escena que sale en Harry Potter. No me extraña que muchas personas hayan tomado inspiración. Pero del material que tú encontraste, Aileen, sobre canalizaciones, que puedes compartir con nosotros. Tú me comentaste algo de los pontificios del antipapal, del espíritu, el espíritu antipapal, que todo fue en inglés, lo que estudié, ¿verdad? Lo que estudié y traté de entender. Y más o menos ahí en un español un poquito medio machacado, se los voy a dar. Fue interesante porque lo que se estaba estudiando era el espíritu antipapal, ¿no? Pero cuando se estaba estudiando, la persona se da cuenta que le trae mención porque en un espacio lee que Marco Polo hablaba sobre los Tartarians, que eran unas personas sumamente, vamos a decirle, no maquiavélicas, pero... Los Tartarians son tártaros. Sí, exactamente. Y que tenían la facilidad de levantar todo lo que era oscuro en cualquier momento que ellos querían. Entonces, como una magia negra, algo así. Y cuando Marco Polo hablaba acerca de ellos en estos manuscritos, ¿no? La persona se da cuenta que están hablando también y dicen que estos Tartarian tenían leyendas y escribían cosas en una lengua que llamaban la lengua gentil, the gentle language. Y que en esta lengua hablaban y escribían mucho acerca de algo muy intelectual, donde mezclaban texto con flores y pues hablaban acerca de qué era lo que hacían las flores y demás. En ese momento, la persona que está estudiando el texto se acuerda del Voynich Document y entiende y decide que para él, en su opinión, el Voynich, el documento Voynich está escrito en lenguaje gentil. Pero lo busqué por todas partes
Y en ningún otro estudio vi que pues con certeza pueden decir, o que por lo menos dijeron que no. O sea, fue solamente esta persona en su estudio que realizó, que entiende ahora que el Voynich, el lenguaje del Voynich, el Voyniche, el Voyniches Sí. es entonces una lengua gentil. Y me entendí que era en los años de Johnson Preston, Ujú. que es un pastor, Sí. Pastor Juan. Entonces me causó mucho interés esa parte, en realidad, porque quién sabe, Claro. quién sabe. Para los que quieran ver ese libro como lo estamos viendo nosotros, está en un sitio que se llama The Voynich Manuscript. Si buscan The Voynich Manuscript, van a dar con la página. Tal vez que está el manuscrito Voynich también está en español. Así lo pueden contemplar por ustedes mismos sin tener que comprarlo en ningún lado. Porque la verdad esto ya pertenece a la humanidad. Ahí está lo que te decía Juan. Al lado derecho, los asteriscos que parecen flores. Estrellas. Sí, flores o estrellas. Esa es la que te O estaba estrellitas. buscando. Donde indica como una estrellita, bueno, esto otro, este otro. Y A mí me fíjense, parecen como que son asteriscos. sí, hay unas que son rojitas y otras que no son rojitas. Es como si pusiera número 1A, número 1B, Exacto, ¿no es cierto? Ahí está. ahí está. Ujú. Entonces se ve que hay como una clasificación, como una receta, como una Y fíjate que una de las fórmula estrellas, magistral se llama, ¿no? una de las estrellas es roja y la otra es, Claro, la principal y las otras son sub, ajá, ¿sí? como A y B, ¿no? Y la letra es muy bonita. Si vienes a Sí, ver la una letra es linda. La letra es linda, además de que, fíjate cómo escriben. Claro, yo me imagino que en aquel entonces todo el mundo escribía. Bueno, espérate, en 1400 no todo el mundo escribía. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Sí, en la Edad Media tampoco Es Poca verdad, gente, poca poca gente. poca gente. gente podían escribir. Sí, sí, sí. Entonces, Pero, y de la forma también escrita. ajá, tenés que saber que era una escriba. Claro. Porque bueno, era o era una persona que sabía escribir o era algo Tiene que que ser. sabía. Tiene que ser. Y que definitivamente me Ahí parece está a la mí tapa del libro. Ahí está. Ujú. En la que tapa era de alguien piel. que sabía que esto era para la humanidad. Que por cierto es piel de cabra. Voy a acatar ese detalle. Típico Oh. de esa época. Es Ok. piel de cabra, es hecho con piel de cabra. El vitelli. Interesante, interesante. Así que bueno, por mi lado no tengo más nada que agradecerles que nos sigan, que nos apoyen, que nos manden mensajitos, que nos miren. Les agradezco. Y bueno, mi último mensaje, antes de hacer nada, consúltenlo con la almohada. Así que Esto es interesante, yo ¿Algo creo más que tienes, Eileen? que tengo por aquí que les puedo decir. Bueno, nada, tú Por hablaste favor, de los no te tarturos. te Y quedes de los callada tártaros. porque No, que en la mitología griega antigua y bueno, sí, también se presumió, estaba leyendo que en un momento se presumió que podía ser una antigua lengua griega. También se descartó eso. claro. Está descartado de que sea de origen de lengua griega antigua. Y también de los que encontré aquí era la conexión que tenía Preste Juan con Marco Polo y hablaban acerca de todos estos relatos europeos en la Edad Media y cómo estaban unidos estas personas de los tártaros, ¿no? sí, tarde. Con los reyes magos. Entonces todo tiene un poquito que ver con lo de la alquimia. Bueno, es que la alquimia tuvo su auge en la antigua Persia. Pero Correcto. tuvo su tópico más importante fue en Europa. En la Edad Media se estudió mucho lo que era la alquimia. Y Mucho. también la astrología, porque todos los que dicen los reyes magos en realidad eran astrólogos Y bueno, se habla que Nostradamus era alquimista también. también. O sea, ya también estamos hablando de una filosofía donde se estudiaba temas muy herméticos Ujú. y
o sea, lo que tú mencionaste de alta magia. De alta magia. De alta magia. Entonces, ¿podría ser esto un manuscrito? ¿Podría ser un manual de alta magia? Lo extraño es que no se ven animales, por ejemplo. Eso me llamó la se atención. ven No hay hombres. ningunos animales. Y no hay hombres. Todo es mujer y plantas. Ajá. Y tubería, el castillo, el mapa, las estrellas. Sí. Y ya. Ajá. No. Y agua. El Mucha elemento agua. agua, sí hay mucho elemento agua. Las cañerías que marcan lo que se debería ver como unas tuberías. En un momento determinado leí algo acerca de que parecía que las mujeres estaban, esto me causó un poquito de risa porque yo digo, wow, la gente de verdad que interpreta todo, ¿no? Claro. Okay. Lo cual es importante cuando estás estudiando esto, pero parecía como que si las mujeres estuvieran creando una matanza colectiva donde se estaban desangrando y en la piscina se llenaba de sangre. Lo interesante de esto es que al ver el manuscrito yo decía, pero ¿por qué verde? Claro, porque no. tenían rojo Claro. y no utilizaron rojo Sí, muy como interesante agua. ese punto. Pero ¿qué tal si eso es, si las mujeres, como dije en la primera hora, simbolizan un elemento que ayuda, por ejemplo, al hígado a segregar bilis, que es verde? Ujú. Y eso es lo que simbolizan las mujeres, la sustancia que uno toma y que le ayuda a digerir algo, ¿no? Entonces, para mí tiene más que ver con eso, va para ese lado. Bueno, Las tuberías son la circulación pueden ser las venas, entre las células, arterias, Las entre venas, venas, las arterias. o incluso dentro bueno, de las células sí. hay circulación. Sí, pueden ser también, porque hay una teoría también de que muchas de las imágenes se cree que son ampliaciones microscópicas, Sí. que se pudo haber utilizado algún tipo de microscopio de la época y amplificaron estas imágenes y es lo que está plasmado también en el códice. Así que de verdad Lo que sí sabemos es que es un gran misterio. Sí, es un misterio. Lo que sabemos es que no sabemos. Exactamente, exactamente. Sabemos que no sabemos. Sigue siendo un enigma. Más que un misterio, esto es un enigma. Un enigma. Ujú. Que se sigue investigando. Todavía está bajo investigación. Todavía hay algunas personas que se atreven, como acaba de decir Guillermo, que se atreven de la noche a la mañana o de un mes al otro a descifrar, decir ya tengo la información. Pero para que grandes y prestigiosas universidades del mundo y sobre todo instituciones como las que hay en Suiza estén dedicando recursos y tiempo a la investigación de este manuscrito, de este códice, señores, que algo tiene, algo muy importante debe tener este códice, y que lo tengan guardado acá en los Estados Unidos en la Universidad de Yale, algo más todavía. Sí. O sea, no podemos descartar, y si es posible, no perderle la pista. Así que, queridos amigos, ahora que sabes de este tema, de este libro, de este manuscrito, el códice de Voynich, te invito a que lo sigas la pista, sigas investigando. Te exhortamos a que sigas investigando, porque de eso se trata también Misión Despertar. Invitarlos a ustedes a que también sigan con esa curiosidad de indagar en estos misterios y en estos temas tan enigmáticos que semana a semana traemos acá en Misión Despertar. ¿Despedimos la mesa, muchachos? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, déjennos saber su opinión a través de las redes sociales de jltradio.com. Ahí pueden entrar y compartir cualquier pregunta, inquietud, inclusive tema. Si a ustedes les interesa algún tema de que se le investigue, con todo gusto también aceptamos sugerencias. Y mientras tanto, los dejamos con la programación de la radio, jltradio.com, y les recuerdo, Misión Despertar todos los jueves a partir de las 9 de la noche, tiempo local de la ciudad de Miami, y le damos las gracias por seguirnos, apoyarnos y sobre todo por estar acá en Misión Despertar. Hasta la próxima. Esto fue Misión Despertar.